¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Generando Puentes desde cero. Hoy estamos muy felices aquí con Majo porque tenemos a grandes personalidades de mucho peso, pero además maestros en esta área. Majo, te doy la responsabilidad tan grande de mostrarnos quiénes son estas maravillosas personas. Gracias, Mari, pues bienvenidos tanto a nuestro querido presidente Ignacio Lejarra como a Juan Gabriel Aguirre. Bienvenidos a este episodio que hemos titulado Finanzas Inteligentes. Y como bien decías, vamos a hacer una corta introducción para que conozcan. Ignacio pues tiene amplia experiencia en el tema de banca digital, actualmente es gerente general de Financiera Suma, que ya nos va a contar más adelante de qué se trata, pero el tema de factoraje, que es un tema importante para platicar el día de hoy. Luego pues ha sido miembro de los consejos de administración de Ingenio de la Unión y compañías afiliadas, Seguros Universales y Hospital Ángeles, y ha participado en la gremialidad durante más de 25 años, siendo uno de nuestros recientes expresidentes en CACIF. Y Juan Gabriel Aguirre, que nos da muchísimo gusto tener ahora en esta casa de CACIF, pues igual con un historial profesional demostrado en el trabajo de la industria bancaria, experto en investigación de mercados, Big Data y administración. Forma parte de Nexa Banco desde el 2021, que orgullosamente podemos decir que es el único banco 100% digital en Guatemala. Así que nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué les parece si en lo que empezamos a ver, y ahorita Majo ya nos habló un poco de ustedes, pero creo que a la audiencia y a nosotros también nos interesa mucho saber por qué finanzas, qué es lo que hizo o pensaron ustedes y decir, este es mi mero mosh, ¿verdad? Guillermo, por favor. Que nos cuenten un poquito. Ok. Bueno, la verdad que me tocó ser tesorero desde el tercer grado de mi promoción en el colegio hasta quinto curso, y como que uno le fue agarrando sabor a ese tema de lo de manejo de dineros, y empecé en banca realmente desde mi primer trabajo. No he hecho nada más que no sea banca desde que estoy trabajando, así que ya son 29 años de banquero. Así que esa es mi historia. Bueno, yo tal vez no tengo los 29 años de banquero, pero similar, a mí desde muy chiquito siempre me gustaron los números. Y originalmente estudié en la universidad Administración de Empresas y Economía. Y después entré al mundo de bancos y de finanzas, y cuando decidí hacer mi maestría, yo sabía que los números me seguían gustando. Y encontré este nicho de negocio. Hoy en día se habla de Big Data y este tipo de cosas, pero a mí lo que me gustaba es cómo los números y el mercadeo juegan entre sí, y cómo uno puede a través de los números entender la conducta de las personas. Y entonces siempre fue algo que me pareció muy interesante, y así fue como se fue desarrollando mi carrera. Genial. Y súper interesante porque a mí personalmente los números siempre dije que no iba a tener nada que ver de números. Ahora ni modo, porque siempre hay que ver con números. Hay que verlos, así que sí, de acuerdo. Siempre hay que ver con números. Totalmente de acuerdo. Hemos titulado a este episodio Finanzas Inteligentes porque dentro de la Comisión de CACIF Joven, uno de nuestros grandes retos y responsabilidades es generar mayor conciencia, podríamos decir, entre los emprendedores a convertirse en empresarios, ¿verdad? Ustedes sabrán, así como el Big Data está ahora de moda, el tema de emprendedor se volvió como una palabra muy sexy, decimos nosotros, y todo el mundo empezó a denominarse tal cual. Sin embargo, el empresariado o la empresa es lo que realmente le da como la formalidad. Y un buen amigo y maestro mío me decía, no hay tamaño de empresario, hay tamaño de empresa. El empresario es el empresario. Entonces, con esta gran historial que tienen ustedes en finanzas, pues de plano, todos los negocios son lucrativos y tienen que ver con números. ¿Cómo han visto la modernización en un país que ha sido conservador generalmente en temas financieros en Guatemala? Listo, si quieren empiezo yo. El más moderno. El más moderno. Gracias. La verdad, el emprendedurismo, como usted dice, también es una palabra que se volvió muy de moda, pero auténticamente yo sí creo que es muy natural que los guatemaltecos son gente emprendedora. O sea, la gente se pone a ver qué hace, y la verdad, un emprendimiento es eso, cuando uno dice, de esto que
creo que puedo generar riqueza, generar algo para mi familia, para vivir mejor. Puede ser que a veces era un hobby que hacíamos y nos damos cuenta, uy, aquí hay algo donde yo puedo generar algo. Entonces, generalmente de ahí salen las primeras ideas de negocio, o obviamente la otra donde nacen muchas de las ideas de negocios, de la necesidad. Entonces, hay mucho guatemalteco que se lanza a ser un emprendedor y a poner un negocito, a poner una venta de algo. O sea, hay muchos que también se lanzan a hacer cosas tecnológicas, que es una rama de la que yo puedo hablar un poco más, pero al final de cuentas siempre es una persona con una idea que él estima que esta idea le puede generar un retorno a él como persona, porque si él es diligente, repitiendo la misma acción muchas veces, él va a poder generar utilidades que al final de cuentas es muchas de las razones por las cuales las empresas salen. Obviamente, las empresas que solo buscan generar utilidades no funcionan, casi siempre tienen que tener un propósito más allá. Entonces, alguien que es muy tecnológico, muchas veces se lanza en un emprendimiento de algo tecnológico. Tengo un amigo que se lanzó a instalar cámaras de seguridad y ese fue su emprendimiento. Y nuevamente, como ese emprendimiento, él sabía mucho de cámaras de seguridad y entonces quiso que su emprendimiento fuera alrededor de eso. Lo que creo que a veces pasa es que muchas veces la gente lanza emprendimientos sin la idea de eventualmente ya poner una empresa formal o hacer algo que a veces uno duda de uno mismo y no cree que esto me va a generar utilidades en el largo plazo. Dice, tal vez va a ser algo de unos meses y si no funciona lo dejo. Pero cuando a los meses uno ve que está funcionando y está funcionando, la importancia que es de decir, no, esta oportunidad puede que en el largo plazo me resulte y que me vaya a generar riqueza. Y cuando uno ya empieza a pensar, e incluso puede que yo genere empleo para otros, es como una realización muy grande. ¿Y cómo se modernizan? Hoy en día lo que estamos viendo es que muchas de las ventas, muchas de las cosas empiezan a suceder ya en el ámbito digital. Obviamente todavía existen los emprendimientos que son 100% basados en efectivo, pero lo más natural hoy en día y los emprendimientos más grandes que estamos viendo nosotros, por lo menos desde Nexa, es que la gente se lanza a vender cosas y cómo empiezan vendiendo en sus redes sociales. Y entonces, por lo menos tienen un histórico a través de todos los mensajes que reciben, o de WhatsApp o en el Instagram o en el TikTok, de todas las ventas que han ido realizando. Y ahí es donde se empiezan a modernizar en el sentido de que se dan cuenta, uy, yo tengo que ver un inventario de todas mis ventas. De ahí es que ya empiezan a decir, uy, yo debería formalizar esta empresa y empezar a dar facturas, porque obviamente yo quiero empezar a gozar de todos los beneficios de la formalización, porque si yo no llevo una bitácora buena de cuánto vendí y cuánto gasté, no voy a saber cuánto gané al final. Y con ese contexto creo que te la dejo para que... Claro que sí. Mira, es interesante porque hay varios estudios que muestran que el nivel de emprendimiento en Guatemala es altísimo. Y es cierto, pero lamentablemente parte de ese emprendimiento es autoempleo. O sea, personas que buscaron un empleo, que no encontraron quién los contratara y dicen, bueno, o sea, si no hay quien me contrate, yo salgo adelante. Y eso, que se podría ver como muy malo, para efectos de lo que es la empresarialidad, es exageradamente bueno. O sea, las personas no de entrada piensan, quiero buscar o encontrar un empleo, sino quiero encontrar cómo yo puedo hacer un negocio. Y en ese sentido creo que Guatemala ha generado muchos empresarios, comerciantes, como se llaman a sí mismos en el interior, pero que a la larga son eso. Creo que la modernización está llegando a todos, definitivamente. El teléfono hizo un gran cambio. Absolutamente. El teléfono hizo un gran cambio. Lo que nos hace falta todavía en este país, y que eso es importante, es la formalidad. Y estamos hablando de que, bueno, cerca del 40% de la economía es formal y el otro 60% todavía es una economía informal. Y yo creo que cuando ya pegamos ese brinco de la formalidad, es donde ya entramos a una serie de características que lo vuelven, pues, de emprendedor más a empresario, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Del emprendedor que puso una venta de naranjas en una esquina con pepitoria, a cómo volverse alguien que tiene 2, 3 empleados, a cómo hago una venta granizada donde ya doy factura. O sea, hay como que gradas que se van llevando, pero la formalización es una de las que
es importante para pegar ya ese brinco a la empresarialidad, les diría yo, desde un punto de vista de lo que puede significar empresarialidad, desde un punto de vista de parte de los temas que creo que vamos a hablar hoy, que es cómo se puede financiar uno, que es necesaria esa formalización para poder llegar a ese punto. Y yo quisiera hacer una consulta a ambos, porque ambos hablaron del tema de formalización, y quisiera que nos compartieran un poco desde su experiencia, cuáles son los principales beneficios que tiene una persona al momento de formalizarse, porque muchos dicen, ¿para qué me va a formalizar? Sí, así como va mi negocio, pues puede ser rentable, pero cuando uno empieza ya a formalizarse, ¿cuáles son los beneficios que dice esto es? O sea, voy a generar más impacto porque me formalicé, pero ¿cuáles son esos beneficios? Y sobre todo al momento de buscar un financiamiento. Yo creo que lo que es importante de entender es, volvemos a ese emprendimiento, autoempleo, que ahí es una necesidad de empezar pequeñito porque no tengo un trabajo y salgo adelante. Llego a un punto de que tal vez tengo 1 o 2 personas con las que yo trabajo, pero hay un momento que si yo quiero crecer mi escala a algo más, si yo sigo en la informalidad, va a ser imposible. Entonces, yo lo que les diría a ustedes es que lo que marca que uno se mueva ya a la formalidad es cuando uno ya quiere escalar lo que uno hace. Antes de eso, pues uno puede entender que no haya suficientes motivaciones, les diría yo, como para formalizarse. O sea, formalizarse implica pagar impuestos, implica hacer declaraciones, implica una serie de cosas que muchas personas pueden no estar dispuestas. Pero si yo quiero que este negocio que empecé crezca, voy a tener que hacerlo. Yo pude haber empezado en la orilla de un río jalando un poco de arena del río para poder hacer blogs, por ejemplo, pero si ya quiero comprar una máquina y quiero comprar la segunda y quiero vender blogs más allá de los que están en mi aldea o los que están en mis alrededores, voy a tener que formalizarlo. Hay un punto en el cual no queda de otra, si se quiere ver desde ese punto de vista. Y hay veces en que, les digo, es impresionante cómo, sobre todo en el interior, la gente tiene miedo a esa formalización. Y la realidad es que uno puede vivir muchísimo mejor ya desde el punto de vista formal. Hay que acostumbrarse que, bueno, parte de lo que uno gane servirá para pagar impuestos, servirá para otras cosas, pero hay que hacerlo. Me gusta mucho lo que decís y creo que lo que agregaría, porque escala es uno de los temas importantes, pero la otra, yo creo que hasta en la definición de la palabra lo dice, formalizarse, todos piensan es empezar a pagar impuestos, pero no, es hagamos las cosas formalmente, pues, o sea, llevemos una contabilidad para saber en qué estoy gastando. Cuando sabemos en qué estoy gastando, yo puedo optimizar, yo puedo saber exactamente dónde se fue mi dinero, cuánto estoy pagando de tal cosa, y resulta que lo he visto suceder. Piensen, y nuevamente me voy a ir a un ejemplo muy sencillo. Hay una tiendita que vendía y viene y compra un montón de Coca-Colas y las vende. Pero ¿cómo sabe que las está vendiendo bien? Porque dice, yo la compré en 5 y la vendo en 6. Pero nuevamente, resulta que hay estrategias ya formales donde uno debería de vender la Coca-Cola en 4. ¿Por qué? Porque si uno tiene la Coca-Cola en 4, logra que un montón de gente venga y le compre otros productos. Entonces, poder entender ese juego solo se logra a través de formalmente llevar una empresa. Y el hecho de formalizarse también implica que uno empieza a poner controles internos en la empresa que hacen que la empresa crezca de una manera, más orgánica, porque uno es capaz de medir las cosas. En la informalidad, y una de las cosas que pasa y que me gustaría hablar, que incluye anexa, es muchas veces los emprendedores mezclan sus finanzas personales con los de la empresa. Eso pasa muy seguido y es una muy mala maña que tienen los emprendedores, porque desde el momento que uno tiene un emprendimiento, uno debería de separar las finanzas personales de las finanzas del emprendimiento para verdaderamente entender cuánto está generando el emprendimiento. Por supuesto que uno puso el emprendimiento para uno vivir y uno debe de sacar dinero del emprendimiento para los gastos del día a día, pero uno debe reconocer eso y decir, ok, yo saqué tanto del emprendimiento. Ese es el día que tú realizas la diferencia entre el autoempleo y el emprendimiento. Ahí está ese grado y esa mala costumbre, mucho creo yo que viene de eso. Totalmente.
Y ese es un orden, ¿verdad? Y yo desde mi rama en la inmobiliaria que veo casi siempre el tema ese, justamente decir el desorden de las cuentas, y luego cuando queremos tramitar un crédito bancario, pues no hay de dónde justificar fehacientemente la procedencia del dinero, nos lleva a otro tema. Pero siempre en la oficina les digo que es más barato hacer las cosas formalmente desde el principio, porque incluso en una curva de aprendizaje que años después de ahí dice, no hubiera hecho esto o lo hubiera hecho de otra forma, sabemos que era más barato haber empezado desde el principio con las cosas en orden y evitar multas y evitar gastos innecesarios, que ahí me podría ir a otro tema, pero uno de los denominadores comunes es que generalmente el emprendedor va de una vez a rentar una gran oficina, ¿verdad? Y ahí tienen una fuga de liquidez que tal vez no era necesaria en ese momento, menos ahora con todo el tema digital. Y en ese sentido, y con el que estábamos hablando previamente, desde el lado de la trinchera, desde el lado de las instituciones financieras, ¿cuáles serían, si se pueden enumerar, esos principales errores, digamos, que podríamos en algún momento decirle a los empresarios jóvenes y emprendedores que son nuestra audiencia, cuidado ahí y evítenlo? Uno, ya dijimos, mezclar las finanzas personales con las del emprendimiento. ¿Y qué otros se les ocurren? Yo empezaría, y suena muy básica, pero me sorprende que mucha gente no la hace. Obviamente cuando uno nace en la informalidad, uno no da una factura por cada venta, pero llevar un recibo de cada venta para poder demostrar yo estoy generando estos ingresos es una de las cosas más importantes, porque a la hora de solicitar ya formalmente un crédito, la primera cosa que cualquier institución o cualquier persona que le vaya a dar un crédito a uno que le pregunta es ¿cuánto estás ganando? O sea, ¿en cuánto compras y en cuánto vendes? ¿Y cuánto estás vendiendo al mes? Y entonces ser uno capaz de demostrar esto es lo que genera mi emprendimiento es una de las cosas más importantes que los emprendedores le deberían de poner un poco más de formalidad al tema. O sea, no estoy diciendo que necesariamente se tenga que formalizar desde el día cero, pero llevar esos controles para poder saber cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy gastando, o sea, llevar un buen control de inventarios. Hoy en día existen un montón de programas que se accesan desde el celular que lo ayudan a uno por costos baratísimos a llevar todo esto ordenado. Y el día que uno ya puede empezar ese camino ya de la formalización, llamémosle fiscal como empresarial, porque creo que son dos temas separados, ya uno va a ser capaz de demostrar un montón de cosas. Y entonces uno va a poder decir, mire, yo estoy generando tanto sobre cada quetzal que invierto. Y a la hora de ir a solicitar préstamos, esos números son los que toda persona que va a ser o prestamista, incluso yo siempre hablo que un emprendedor, su primer fuente de capital es su trabajo y su dinero propio. La segunda casi siempre son los familiares. Pero ya cuando uno empieza a salir de ese grupo... Va en ese orden, justamente. Sí. Pero ya cuando uno trata de salir de ese grupo, ya no es suficiente el confiar en mí. No. O sea, el confiar en mí empieza a pasar a segundo paso y uno tiene que poder documentar y decir, mira, yo lo que estoy haciendo es vendiendo arena que estoy recogiendo del río. Perfecto. ¿Cuánta arena estás metiendo al día? ¿Cuánto te está costando llevar el pick-up de lado a lado? ¿Y cuánto de margen estás ganando en cada pick-up? O sea, es importante poder compartir todos esos números. Yo creo que de los errores que cometen a veces los emprendedores, empresarios, vamos a decir ya, es que cuando ven un proyecto, dicen, yo voy a seguir haciendo esos blogs, ¿verdad? Entonces, la máquina vale X cantidad, vamos a decir 10,000 quetzales, ¿verdad? Y se va a buscar y dice, no, yo tengo cabal 7,000 y voy a pedir que alguien me preste 3,000. Vamos bien, ¿verdad? Pero ¿y dónde quedó el capital de trabajo para seguir con los trabajadores, para sacar la arena, el cemento para terminar de completar los blogs? O sea, muchas veces ese es uno de los errores más grandes que yo veo con los emprendedores, ¿verdad? O sea, vemos nada más lo que me valen los equipos o lo que necesito para hacer algo, pero no ven el capital de trabajo que necesitan para poder caminar con eso. Y ahí es donde tienen que ir, cuando ya se acabaron mis ahorros, se acabaron mis parientes, vamos a buscar quién me da un financiamiento. Muchas veces, y ya para seguir hablando del orden, y lo verán ustedes, y siguiendo con el error de mezclar las finanzas personales
con las finanzas del negocio, muchas veces la tarjeta de crédito se vuelve en ese mecanismo para poder tener ese primer financiamiento. Que la realidad es, la tarjeta de crédito debe ser algo personal, que tiene que ayudarle a uno a generar un récord para uno poder ir a buscar un préstamo con las características correctas para lo que yo necesito. Y créame que a estas alturas del partido hay distintas entidades financieras que le dan a uno en distintas cosas. Por ejemplo, a mí me impresiona el interior y las cooperativas. Las cooperativas en el interior juegan un papel muy importante y sobre todo con ese que empezó de autoempleo a emprender, a empresario y que no necesariamente todavía es totalmente formal. Pero de la cooperativa se puede saltar al banco, que esa es la siguiente que es importante de caminar. Y muchas veces la gente dice, pero ¿por qué el banco me pide tanta documentación? ¿Por qué necesito que me dé tanto? Ahí es importante que la gente entienda que nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar los depósitos de la gente que ha confiado en nosotros. Y ese depósito, la forma de confiarlo es, tengo que estar seguro a quién le estoy dando yo el dinero. Y ahí es donde empieza la parte importante de sí, lo que tú decías, de sí tener documentado lo que yo hago de negocio para que esa documentación yo sí se la pueda llevar a un banco y que ese banco me pueda ayudar. Entonces, ese otro error, ¿verdad? El tratar de tener un financiamiento que no es congruente con la necesidad que yo tengo. Totalmente de acuerdo. Y creo que ahí también el punto importante para resaltar es que con la oferta que hay de herramientas financieras, que gracias a Dios cada vez son más, también quienes nos escuchan sepan que hay distintas formas, ¿verdad?, de financiarse y de apalancarse, y que yo muchas veces les digo en la oficina, es el cliente, dependiendo de su caso específico y particular, se acerca a una institución financiera distinta. En ese sentido, entonces, me gustaría que nos pasamos a hablar más de los productos y de la experiencia propia de las empresas que ustedes representan, porque definitivamente son esas insignias y esas grandes distinciones, digamos, que tenemos hoy en el mercado, y que es bueno que la gente conozca. Ok, si quieren empiezo yo con esta. Para los que no conocen qué es Nexa, Nexa es el primer banco digital en Guatemala. Somos el primer banco que fue autorizado en 17 años y obviamente salimos al mercado con una propuesta que es 100% digital. Y el hecho que nacimos digital permitió que nosotros creáramos productos que yo les llamo que son nativos digitales. Entonces voy a dar un par de ejemplos y el ejemplo de separar las finanzas del emprendimiento de la persona. En Nexa, a diferencia de la mayoría de los bancos, abrir la cuenta original tardará 5 minutos, pero abrir una segunda cuenta o abrir una cuenta en dólares literalmente toma 1 segundo. Es apachar un botón. Y entonces nosotros vemos en la data de los clientes que muchos clientes bajan Nexa y abren, nosotros les llamamos alcancías. Pero el nombre de la alcancía no es para gastos de la renta ni para el celular, sino es un nombre que no entendíamos. Y salimos a buscar muchos de esos nombres a Facebook y resulta que eran páginas en Facebook. Y cabal eran emprendimientos. Entonces vimos cómo la gente en Nexa encontró un producto que le permitía separar las finanzas del emprendimiento de sus finanzas. Y obviamente también vemos que de vez en cuando va dinero de la alcancía de la empresa de vuelta a la persona, y a veces cuando se queda sin dinero el emprendimiento vemos cómo va dinero de vuelta. Me gustó mucho lo que dijiste del otro tema, productos de financiamiento. Obviamente en Nexa también damos créditos. Generalmente damos créditos fiduciarios. Un crédito fiduciario es un crédito que se le da a la persona porque el banco está confiando en él como persona. Pero mayoría de las veces estos créditos fiduciarios en algunos casos sí son para consumo. Pero yo diría que en mayoría de los casos los créditos fiduciarios son para aumentar un emprendimiento, para inyectarle más dinero a ese emprendimiento como capital de trabajo para poder rotarlo con la expectativa de pagarle rápido al banco. Porque tanto el ejemplo de la tarjeta de crédito como los créditos fiduciarios gozan de tasas de interés un poco más altas. ¿Por qué? Porque la garantía que tiene el banco y el riesgo que está tomando el banco en esos créditos es mayor. Y entonces, cabal, en lo que el empresario se va formalizando, él es capaz de optar a créditos más baratos. Y entonces, entre más formal es,
el costo de adquirir deuda va a ir bajando. Entonces, por eso es que yo les dije que la palabra formal me gustaba, porque formalizamos, hagamos bien las cosas, también va a permitir que esa empresa crezca más rápido, porque cada vez, entre más formal sea y más crezca, va a ir optando a tasas de interés más bajas, que lo va a permitir generar aún más y un ciclo positivo de deuda. Yo creo que a nivel nacional empezamos con créditos fiduciarios, como tú decías, tal vez en el interior la modalidad es más los créditos comunales, en el sentido de que, bueno, yo soy el que pide el crédito, pero ustedes tres son mis avalistas. Pero yo resulto avalista tuyo y tú, María, resultas avalista de los otros tres. Total es de que es una forma en la cual como comunidad se pueden ayudar. Es como se ha resuelto. En la capital es muy en la línea de lo que decís, un crédito fiduciario. Creo que paralelo a ese va la tarjeta de crédito, que de veras es un gran instrumento para abrir un récord crediticio en este país. La verdad es, yo no vendo tarjeta de crédito, pero tú que la vendés, lo que estás haciendo es abriéndole a muchísima gente un récord para que cuando llegue un banco a pedir un crédito fiduciario para su negocio, porque entendemos que no tiene casas, no tiene fincas como para poder dar en garantía, pues como que ese es el primer paso. El siguiente paso en financiamiento, a mi criterio, va en aquellos financiamientos que no necesariamente requieren de las garantías tradicionales. ¿Y qué pueden ser esos? Si yo ya me formalicé, puede ser que yo le venda mi producto a compañías grandes que me exigen factura, y esas facturas son facturas que yo puedo descontar. Ahí es donde entra el factoraje, que es un mecanismo que realmente es ideal para el que no tiene garantías, porque lo que está haciendo es consiguiendo que sus cuentas por cobrar, que las va a recoger hasta dentro de 60, 90 días, el día de hoy le den la liquidez para poder volver a producir y poder volver a vender. Facturas es un camino. El otro es lo que les comentaba de equipos, o sea, muchas de las cosas que se emprenden requieren de algún tipo de equipo. Hasta un restaurante necesita mesas, cocinas, una bloquera necesita las máquinas para hacer los blogs, o sea, todo negocio necesita, y ahí es donde el arrendamiento financiero se vuelve otra figura que es interesante, porque el arrendamiento, la garantía es principalmente el bien como tal que me están dando de garantía. Ya de ahí ya saltamos a otros niveles de financiamiento distintos, ya pueden ser con flujos de caja, otro tipo de cuestiones, pero yo creo que hay gradas que se van teniendo que saltar de una a la otra, ¿verdad? De autoempleo a emprendedor, a empresario, a formalización, a empresario, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que es cuestión de que vayamos saltando las gradas conforme las vamos necesitando saltar. Y, perdón, agrego un detallito aquí que me gustó mucho cómo lo dijiste, que es responsabilidad de las instituciones financieras cuidar los ahorros de la gente que deposita en ellos. Y cabal, como acabas de hablar, esas gradas, como cada vez la seguridad de que el emprendimiento, uno, es rentable, no se va a desaparecer, tiene clientes grandes, como acabas de decir, las facturas, ahí cabal va bajando el riesgo para las instituciones financieras, y por eso las instituciones financieras les pueden prestar a una tasa más baja. Así es. Entonces, por eso yo lo que quería resaltar es, a veces uno tiene que entender que el préstamo que le están ofreciendo tal vez es de una tasa, pero porque ese es el nivel de riesgo que la institución está tomando en ese momento de ese proyecto. Se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecerles que nos hayan acompañado. Un gusto. Encantados de estar aquí. Cordialmente invitados para seguir platicando del tema, que creo que tenemos muchos temas para seguir platicando. Y a todos los que nos escuchan, a los empresarios, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en nuestro siguiente episodio del podcast Generando Puentes desde Cero. Gracias.